Hola, mi querido amigo, qué alegría nuevamente. Vamos a estar juntos 20 minutos estudiando la lección número 4 para el 25 de enero del año 2025. Mira, ya se fue todo el mes de enero. Viene febrero. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Jesús está volviendo. Debemos vivir con expectativa. Somos el pueblo que espera la venida de Cristo. Jesús va a volver. Querramos o no querramos, Él va a volver. Más vale la pena que estemos preparados para el encuentro con Jesús. El título para la lección de esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que los sentimientos, las emociones, nacen en Dios. Él es un Dios emocional, pero no deja de ser un Dios racional. En otras palabras, las emociones no están reñidas con la razón, ni la razón con las emociones. Cuando tratamos al ser humano como si fuera un robot, lo estamos tratando porque pensamos que él es solo cabeza, que él es solo razón. Pero el ser humano tiene un corazón, inclusive las grandes decisiones de la vida no se toman con la cabeza, ¿tú sabías eso? Sino con el corazón. Tú no te casaste con la mujer que tu cabeza, tu razón te dijo, esta es la mujer correcta. Tú te casaste con la mujer que te gustó, te enamoraste de ella, sus ojos, su piel, su cabello, yo no sé, su carácter, te casaste con ella. Tú no compras un carro solo por la razón. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es lo que determina. Quiere decir, las emociones son importantes en la experiencia cristiana. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más que el amor de una madre. En esta primera parte, el autor de la lección de la escuela sabática trata de mostrar que el amor de Dios, aunque sea pálidamente, podría ser comparado con el amor de un padre o de una madre. Leo Salmo 103, versículo 13, dice: Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sabes, cuando yo era niño, yo nunca fui un hombre rebelde, así, un niño rebelde, ¿no? Pero muchas veces, pues, era un muchacho distraído. Entonces mi padre era un hombre bien firme, exigente, bien, a veces hasta intransigente, pero yo le agradezco porque me enseñó valores que hasta hoy me ayudan. La puntualidad, por ejemplo, esa es una de las virtudes que yo heredé de mi padre. Él me ayudó, me enseñó a ser puntual, me enseñó a leer porque me obligaba a leer. Bueno, pero un día me dio una tarea, no la cumplí, yo sabía que venía el castigo. Y el castigo en aquellos tiempos era con la correa. Y yo sabía que él me daría unos 5 o 6 correazos. Entonces me preparé. Me puse un pantalón, como 4 pantalones. Solo que cuando llegó el momento de la confrontación con mi padre, pues él se dio cuenta que yo me había puesto varios pantalones. Y en lugar de castigarme, me abrazó y me dice: hijo, ¿tú crees que yo siento alegría en castigarte? Es que si yo no te castigo, la vida te va a castigar. Ya ve, sácate los pantalones y no hagas la tontería que hiciste hoy otra vez. Y sabes, aquella actitud de mi padre me ayudó más que los correazos. Mi padre se compadeció de mí. Y esto es lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, Jehová se compadece de ti, no dudes de ese amor. Vamos ahora a Isaías 49:15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede haber un amor más grande que el amor de la madre? Porque la madre no ama solo con el corazón, la madre ama con las entrañas, con el vientre
¿Por qué? Porque tuvo a su hijo 9 meses en el vientre. Es por eso que a veces el padre no puede entender el amor de la madre. Y aquí Dios toma la figura del amor de la madre y dice, una madre se olvidará de su hijo, del hijo que dio a luz, del niño que salió de su vientre. Y dice, tal vez una madre podría hacerlo, aunque es difícil, pero tal vez. Sin embargo, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, si en este momento estás sufriendo, no pienses que Dios te abandonó, que Dios se olvidó de ti, que porque has hecho algo malo ya Dios no te ama y estás entregado a tu triste suerte. No, no, no. Dios te ama, Él es tu Padre de amor, Él es la madre que te protegerá en todo momento. Y un texto más para describir el amor inconmensurable de Dios. Jeremías 31, 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿A quién se refiere por Efraín? A su pueblo, ¿ah? Al pueblo de Israel. Y dice que lo ama. Y dice que cuando lo ve andando en sus caminos, las entrañas de Dios se conmovieron. Nuevamente la figura de la madre, que el vientre, la madre ama con las entrañas, ama con el vientre, también con el corazón, lógicamente. Las entrañas se conmovieron. Ciertamente tendré misericordia de mi pueblo. Que estas palabras amorosas de Dios no te enseñen el camino de la permisividad, que llegues a la conclusión de decir, pues, Dios me ama, ya para qué me preocupo. No, querido. Porque ves aquí que cuando el hijo camina en sus caminos, Dios se siente feliz. Cuando él pasa por dificultades, las entrañas de Dios se conmueven. Dios se conmueve de ti porque te ama. Está feliz cuando andas bien y todo te va bien. Y se pone triste cuando las cosas no te van bien. Vamos a hablar ahora del amor conmovedor de Dios. El libro de Oseas simboliza primero a Dios como un esposo, cuya esposa infiel lo abandona muchas veces, pero el esposo nunca deja de amarlo. Después el libro simboliza al padre como el hijo, que ama a su hijo y lo perdona. Leo Oseas 1, 2 y dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué Dios le dio la orden al profeta Oseas de buscar una mujer fornicaria con hijos de fornicación? Por un simple motivo. Oseas era el profeta. El profeta era el vocero de Dios. Y muchas veces para ser el vocero de Dios, aunque pálidamente, tienes que sentir lo que Dios siente por el ser humano desobediente. Y cuando la mujer lo abandonaba una vez y otra vez y otra vez, Dios le dijo, pues ahora tú, mi profeta, entiendes cómo yo me siento cuando mi pueblo se va y se va y se va. Y vuelve y lo perdono, y después se va. Y ahora que tú entiendes cómo me siento, porque lo has vivido en la carne, predica mi amor de Dios. Dile al pueblo que a pesar de lo que ha hecho, yo lo sigo amando. Qué cosa extraordinaria. Ahora vamos a Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor,
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando Israel era pequeño, hacía tantas tonterías, pero nunca dejé de amarlo. Lo sostuve con mi mano, le enseñé a caminar, lo ayudé, pero lo sigo amando. Aún hoy, cuando ya es grande, cuando ya es adulto y comete errores, yo estoy a su lado para restaurarlo. ¡Qué Dios maravilloso! Yo te voy a hacer una ilustración. ¿Has visto una madre lavando y cambiando de pañales al hijito de un mes de nacido? El pobre no sabe ir al baño, el pobre no sabe pedir ayuda, y si no le cambias los pañales va a estar ahí el día todo. Porque es un baby, no sabe nada. Pero ¿has visto una madre con qué cariño higieniza al hijito? Toma el lavatorio con agua tibia, no puede estar caliente ni fría. Y lo va primero saca el pañal, lo limpia, coloca el pañal sucio a un lado. Y después con esa agua limpia, tibia, lo lava, lo higieniza, cantándole una musiquita, hablándole palabras de amor. Y después le da un beso en las nalgas al niño. ¡Qué amor! Y así lo va cuidando a los 6 meses, al año. Y ya le va enseñando a ir al baño solo. A los 2 años. Hasta que un momento el muchacho ya sabe ir solo al baño. Pero en todo momento la madre está acompañándolo. Ese es Dios. ¿Tú crees que porque hiciste alguna tontería en la vida, Dios dejó de amarte? Él te va a lavar, te va a limpiar, te va a cuidar. Pero al mismo tiempo te quiere enseñar a ser independiente, a caminar en sus caminos, por voluntad propia, no por obligación ni por constrangimiento. Dios te ama, querido, pero ese amor no es permisivo. Ese amor no es para que continúes revolcándote en el pecado. Ese amor no es para que continúes siendo un baby de un mes el resto de la vida. Ese amor es para que crezcas. Ese amor es transformador y restaurador. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de La compasión de Jesús. En el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios por la raza humana. Pero en el Nuevo Testamento se habla del amor del Señor Jesucristo por la raza humana. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú en el Nuevo Testamento vas a encontrar muchas veces al Espíritu Santo que te habla con gemidos indecibles para que escuches la voz de Dios y te arrepientas. Aquí en este texto encuentras al Dios Padre que entrega a su Hijo y encuentras al Hijo, al Señor Jesucristo, que te ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo te aman y trabajan en favor de tu salvación. Pero para que este texto cobre vida para ti, yo voy a tratar de leerlo en primera persona. Lee de esa manera. Yo voy a leer como si fueras tú. Pero Dios, mi Padre, que es rico en misericordia, por el gran amor con que me amó siempre, aun yo estando muerto en pecado, yo sé que Él me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿No es diferente? Te doy un consejo aquí abriendo un paréntesis. Trata de leer la Biblia así, aplicando los versículos a tu vida, como si estuviese siendo escrito para ti, no para los otros.
Ahí la Biblia va a cobrar más sentido para ti. Otra figura del Nuevo Testamento donde se muestra el amor del Padre es la figura del Hijo pródigo. Ya no voy a hablar mucho porque ya hablé en una lección pasada. El Padre que siempre espera, que nunca dejó de esperar. El Padre que te recibe, y cuando recibe al Hijo todo sucio, inmundo, no le dice a los siervos, por favor vengan, llévenselo, está inmundo, yo no puedo abrazar así. No, lo abraza. La mugre del Hijo pasa a él, lo abraza. ¿No te parece que cuando Cristo vino a este mundo, tomando la humanidad para morir en la cruz por nosotros, de cierta manera nos estaba abrazando y nuestra humanidad estaba contagiándolo a él? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre. No digo nuestra pecaminosidad, sino nuestra humanidad. ¿Ah? Él vino trayendo siglos de la deterioración física del ser humano, cargando en él solo por amor. Y ahora leo Mateo 23, 37, otro texto donde se expresa el dolor y el amor del Padre. Ya Jesucristo estaba aproximándose de la cruz y una noche desde la montaña miró para la ciudad de Jerusalén y con lágrimas en los ojos dijo, Jerusalén, Jerusalén. Mateo 23, 27. Leo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Ese es el dolor del Padre. Yo creo que en este momento el Señor Jesús te mira y te pregunta, hijo, dime, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Hice todo lo que pude, pero te estás perdiendo, porque no te puedo obligar a ser salvo. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que rendirte. Eso es lo que le dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Yo te pregunto esta mañana, o esta noche, o esta tarde, no sé a qué hora estás viendo este video. ¿Cuántas veces el Señor te llamó? ¿Cuántas veces quiso arroparte en su amor, en su poder restaurador? Pero tú no dejas, tú no aceptas, tú no quieres. Tienes que responder. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el título de Un Dios celoso. Es interesante, voy a leer Deuteronomio 4, 24, dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El Señor tu Dios. En ese verbo, en ese versículo 4, 24 de Deuteronomio, hay dos maneras de llamar a Dios. El Rahum y el Canah. El Rahum, Dios misericordioso, Dios de amor, Dios compasivo, Dios de consolación. El Canah, Dios celoso, pero no celoso en el sentido de que del celo humano. Los seres humanos tenemos celo porque somos egoístas, porque somos desconfiados, porque somos pecaminosos por naturaleza. Dios no es celoso en ese sentido. Él es celoso en el sentido de protegernos, de cuidarnos, de amarnos, de no querer que el pecado nos toque para que nos destruya. ¿Por qué? Porque eres precioso a sus ojos. Vales mucho. Eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Tú podrías entender el celo de Dios bajo la palabra el celo de Dios. Los seres humanos tenemos celos en plural, enfermizos, egoístas. Dios tiene celo en el sentido de cuidado, de protección. Dios te ama. Dios es el Rakuj, el ser misterioso, el Rahum, y el Canah, el Dios celoso, el Dios protector. Llegamos al fin del estudio hablando de un Dios compasivo y apasionado. Leo Isaías 63, 9 y dice lo siguiente. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién? Dios.
Quiere decir, en el dolor del ser humano, Dios también sufre dolor. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Nuevamente aquí, los levantó. ¿Por qué? Porque el pecado te hace caer. Cuando te apartas de Dios, te caes. Y te caes y te hieres. Y a veces ya no tienes ganas de levantarte. Pero el Dios amoroso y protector te levanta todos los días, desde la antigüedad. A veces tú en la noche llegas, oh Señor, estoy aquí otra vez porque he cometido el mismo pecado. Y Dios te mira y te dice, hijo, el mismo pecado. ¿Por qué dices el mismo pecado si es la primera vez que me lo estás contando? Porque cuando Dios perdona se olvida y Él todos los días te da una nueva oportunidad. Es Dios compasivo, misericordioso. Ahora leo Hebreos 4:15. Me gusta este texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú no puedes decir, el Señor Jesucristo no me entiende porque Él es Dios, pues Él venció porque es Dios. No. Él se hizo hombre para que tú y yo no tuviéramos el pretexto de decir, bueno, Jesús obedeció porque Él podía, porque Él era Dios. No. Él fue semejante a nosotros, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque se agarró del poder de su Padre. Porque cuando amanecía Él ya estaba en la montaña orando. Y porque cuando anochecía Él continuaba en la montaña orando. Dios te ama, querido. Pero Dios quiere que por ese amor tú vivas una vida de victoria, no una vida de conformismo, de mediocridad espiritual, sino una vida de inspiración para los otros. Cuídate. Enfrenta la semana y sus desafíos. Va con Dios. Tú no estás solo. Jesús está contigo. Un abrazo. Hola, mi querido amigo. Qué alegría. Estamos juntos nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de febrero del año 2025. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto. Y otros se van al otro extremo. Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor, ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia, y vamos a leer Salmo 89:14. Dice así: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene
tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que el fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios. El amor tiene principios. Y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima, inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia tiene que haber un juicio. Por eso justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso, Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios. Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero ese Dios, que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad,
que no hay iniquidad en él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece, es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra. La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad, porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida, ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta, yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. ¿Yo los destruí? No, yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia
en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y para completar, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora, hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir. Pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado,
Mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice, mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo. Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama y llama y llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Por más que en este momento tu vida sea una vida deshecha, por más que en este momento te sientas perdido, condenado, Dios te sigue amando. Ah, pastor, pero he caído. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nadie se va a salvar porque cayó, pero tampoco nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde será porque cayó y no quiso levantarse. Y cuando cayó en el pecado, se agarró del pecado y no lo quiso soltar. Entonces, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, se desatará también sobre el ser humano que no quiso soltar el pecado. Entonces, el hecho de que te has ido lejos de Dios no quiere decir que tienes que permanecer allá. El hecho de que has fallado no quiere decir que tienes que continuar en esa situación. Ven a Jesús. Él te ama. ¿Cómo vengo? No tengo fuerzas. Déjate traer por el amor de Jesús. Pero pastor, mi vida está llena de pecado. Deja que Él te lave, que Él te limpie. Es su amor purificador que te transforma. Ven a Él. El próximo sábado ve a la iglesia tal como estás. No prometas nada. Simplemente ve y dile, Señor, estoy aquí. No tengo fuerzas, no soy nada.
me siento perdido. Pero deja que el amor de Jesús te envuelva completamente, te perdone y te transforme. Un abrazo, querido.